tardes a todos. Bueno, la charla que vamos a dar, como ustedes ven en pantalla, es hablar un poquito de los sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos, un tema muy fuerte en lo que es la industria alimentaria desde aproximadamente los fines del fines del siglo XX. Comenzó como una cosa pequeña, un esfuerzo pequeño, y después, bueno, se fue transformando en una exigencia muy grande, lo que fue generando una transformación general de la industria alimentaria. La primera pregunta del programa dice que es un sistema de gestión de la inocuidad. Básicamente, lo que nosotros llamamos sistema es cuando todos los procesos, todos los procedimientos, todas las actividades, todas las metodologías que uno tiene aplicadas van orientadas hacia un objetivo común. El objetivo común es lograr alimentos sanos. Yo cuando a veces uso la palabra inocuidad, muchos quedan mirándome a ver qué significa en realidad, y básicamente es producir alimentos que no vayan a hacer daño de ninguna forma al consumidor. Una serie de sentencias judiciales en Europa fueron obligando a consorcios privados a empezar a generar una serie de normas y de protocolos que, al ser, digamos, tan divergentes todos, lo que ponía en aprieto era al productor de alimentos. De pronto comenzaron a ver que si todos juntos elaboraban protocolos más bien normalizados, con bases más o menos orientativas, por allí, digamos, la cosa sería más simple para quien produce alimentos y para quien tiene que comprar alimentos y entregárselo justamente al cliente. La idea era tratar de uniformar criterios. Eso comienza a partir del famoso Libro Blanco de la Unión Europea, año 2000, donde muchos supermercadistas grandes elaboran protocolos que iban más o menos a la par de lo que el Códex Alimentarios estaba estableciendo y a la par de lo que ISO iba haciendo dentro de sus normas. El primer modelo ISO, muy antiguo, seguramente aquellos que peinan canas por ahí se pueden acordar, es la ISO 15161, una fusión de la ISO 9000 con HACCP. Pero bueno, todo eso quedó atrás, fuimos elaborando protocolos más normalizados, protocolos que se fueron actualizando incluso, que esa es quizás una de las ventajas que tienen esos protocolos privados con respecto a lo que son los protocolos de tipo ISO. Vamos a ir viendo cuál es la metodología con la que normalmente trabajamos con las plantas para poder llevarlos desde lo más básico, lo más elemental, hasta lo más elaborado, lo más desarrollado. Nosotros, cuando planteamos esta transformación, lo que tratamos es justamente de que la gente no se confunda en cuanto a qué es lo que necesita. Básicamente por allí el mercado es el que marca cuál es la norma, o cuál es el protocolo, o cuál es el sistema que uno tiene que seguir. Lo bueno es que cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, pero existe más o menos una idea general de que casi todos contienen elementos que son comunes. El primer elemento que nosotros, obviamente, con el que más nos hemos puesto en contacto, y lo que seguramente todos ustedes ya han conocido y han escuchado más, son siempre las buenas prácticas de manufactura. Yo marco siempre que las buenas prácticas de manufactura son requisitos legales, por lo tanto, ya no es una cuestión de elección. Nosotros, nuestras normas legales las tenemos que cumplir a rajatabla, y si leemos el alcance nos vamos a dar cuenta que es producción, conservación, manipulación, transporte, almacenamiento, fraccionamiento, etc. Es decir, toda actividad que esté vinculada con alimentos cae dentro de los requisitos establecidos en el capítulo 2 del Código Alimentario Argentino, el Reglamento Técnico Mercosur 80/96. Cualquiera lo puede leer en internet, está disponible. Es un reglamento bastante general, no es tan restrictivo,
está hecho con mucho criterio común y está hecho sobre la base de otros documentos previos que se han analizado, es decir, no es un invento argentino. Eso es bueno tener en cuenta porque por allí muchos me han respondido, bueno, me aparecen con otra medida paraarancelaria, me aparecen con otra restricción, no. Ojo, las buenas prácticas de manufactura son obligatorias desde el 1 de septiembre de 1997. Es decir, que ya llevamos bastante tiempo como para decir, no sabía esta novedad que me estás dando. Pero bueno, fundamentalmente en esta pantalla lo que quería mostrar es que uno puede ser bastante confuso si quiere recomendar algún tipo de protocolo, algún tipo de idea. Yo lo que he puesto en pantalla es básicamente lo que se ve en nuestro medio nada más. Más allá de que van a ver un IFS abajo a la derecha, lo marco con el mouse, ¿sí? Que es alemán. Van a ver en el medio BRC Food, que es británico, ¿sí? A y B, que es más Centroamérica y Estados Unidos, más para panificaciones, está por ese medio. SQF, que es más de Oceanía, pero uno dice, bueno, estás hablando de algo que está alejado. No, esto está en nuestro medio. Esto lo están aplicando, se está implementando y depende mucho del mercado. ¿Cuál es, digamos, un poco la idea hacia dónde vamos a ir? Vamos a ir metiéndonos un poquito en cada uno como para ver ventajas y desventajas. Sobre todo para que cada uno se ubique en qué es lo que le sería interesante dentro de su línea de comercio. Los objetivos, obviamente, de todos estos sistemas siempre es proveer alimentos, productos que sean inocuos. Es decir, que el objetivo es productos sanos. Algunos protocolos que ya vamos a ver agregan un segundo elemento esencial, que es la calidad. Uno dice, ¿por qué inocuidad, calidad va uno de la mano si normalmente tienen que ir juntos? Bueno, el sistema HACCP, como vamos a explicar enseguida, es básicamente la gestión de la inocuidad. La calidad no está mencionada. Entonces el supermercadismo normalmente apunta a un protocolo que involucre inocuidad y calidad. Ya vamos a ver que se agrega un tercer elemento, que va a ser legalidad. Después, alimentos que satisfagan, obviamente, los requisitos del cliente. Nosotros trabajamos hacia el cliente, hacia quienes nos van a comprar el producto, y por lo tanto tenemos que cumplir con lo que ellos nos exigen y a su vez con los requisitos legales y reglamentarios. Además, mirar hacia qué país estamos vendiendo el producto, porque tenemos que cumplir con los protocolos propios internacionales. Es decir, tenemos que enterarnos de cuáles son los requisitos que tienen propiamente en el país destino. Pero fundamentalmente el cambio esencial que ha tenido las normas, que han tenido las normas a partir de, yo diría, 2015 aproximadamente, es poner la mirada en el riesgo. Esto es, una mirada totalmente preventiva, anticipativa de los problemas, y donde incluso si ustedes miran, deja de aparecer el término acciones preventivas. Es decir, es como que vamos a modificar la forma de ver los procesos, quitando del medio la idea de acción preventiva que va a surgir en el andar, con algo que nosotros llamamos lo pre. Es decir, antes de comenzar la producción, hacer un análisis concienzudo de los riesgos que pueden aparecer asociados a nuestros objetivos, que en este caso, de esta charla, sería la inocuidad. Y actuar siempre de forma preventiva. Es decir, estos controles van a ser... No puedo anteponer la frase no me pasó nunca. Tengo que pensar, ¿me podría llegar a pasar? Esa es, digamos, la mirada con la que tengo que ver mi proceso. Y, obviamente, reaccionar con eficacia ante un desvío del proceso. Una de las cosas que yo siempre marco es que cuando hablamos de inocuidad, la palabra clave es eficacia y no eficiencia. Eficacia es cumplir con el objetivo. Eficiencia ya está asociado más al tema del manejo de los recursos. En cambio, eficacia es, me propuse el objetivo de la inocuidad, es el objetivo que tengo que cumplir. ¿Cuál es la secuencia lógica de implementación? En broma, yo siempre digo, esto es
la formación académica, la formación educativa. Empezamos por el jardín de infantes, que son los POES, los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Esta es la base esencial para iniciar todo un proceso de implementación. Uno dice, bueno, es demasiado elemental, es muy básico, es mínimo. En realidad, yo siempre valoro esta etapa en el sentido de que la gente empieza a aprender, a documentar, a controlar, a autocontrolarse, a registrar, a ser cuidadoso con las medidas establecidas, a trabajar bajo instrucciones escritas, al estar mirando el proceso, al estar incluso actualizando los documentos que no sirven, es decir, amoldando un sistema totalmente dinámico. Más allá de eso, de que parece muy lindo el jardín de infantes, esto es de cumplimiento obligatorio. Nuevamente nos encontramos con un protocolo que debe ser cumplido por ley. Los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento fueron implementados con la resolución SENASA 233 del año 98. ¿Qué es básicamente lo que dice? Todos los procesos de higiene, saneamiento, sanitización de planta deben estar documentados. Y, obviamente, cumplidos, conforme a esa documentación. Pasamos a la escuela primaria. Y la escuela primaria es otro aspecto totalmente obligatorio. Recuerden el alcance que yo mencioné, es decir, que un restaurante, alguien que manipula pequeños alimentos, un pequeño drugstore, cae dentro del alcance de las buenas prácticas de manufactura. Por allí van a ver, es que dentro del protocolo hay términos que están por ahí relacionados a la faena, o sea, a la parte cárnica, parte de términos que hablan más de la parte de campo, pero en sí la estructura esencial de las buenas prácticas ustedes van a ver que es bastante lógica, que está muy bien creada, que no tiene elementos específicos, sino que está pensado para que nosotros hagamos el análisis concreto de cómo lo vamos a implementar. Parte de las buenas prácticas de manufactura tiene, digamos, una pequeña mirada hacia las buenas prácticas agrícolas. Como bien dicen todos, el alimento nace en el campo. Y el campo también tiene que tener sus características de implementación. Las buenas prácticas agrícolas, quizás con esta pandemia no hemos olvidado, pero a partir del 2 de enero del 2020 se establecieron como obligatorias. No sé si por allí se nos ha pasado con todo este lío, pero cuidado con ese término, porque en algún momento quizás empecemos a exigir su implementación. Más allá de eso, lo que nosotros vamos a analizar es un proceso de implementación voluntaria, ¿no? Que vayamos a normas específicas, ya vamos a ver cuáles son los modelos posibles que ustedes tienen que ver. Bueno, terminamos la escuela primaria, pasemos a la escuela secundaria e implementamos el HACCP. Esto deben haber escuchado bastante, es un protocolo que nació en los mediados de los 60, fue bastante exitoso en las industrias más complicadas, las industrias donde habían mayor cantidad de riesgos. La sigla, como se ha traducido en nuestro país, es análisis de peligro y de puntos críticos de control. Se mantiene su sigla en inglés, HACCP. Los españoles la ponen, digamos, con sus siglas en castellano, pero nosotros mantenemos la traducción en castellano y las siglas en inglés. De esa manera, digamos, internacionalmente nos encontramos un poquito más ubicados. Ya vamos a ver que HACCP no es un sistema, no hay un protocolo único, hay un protocolo para elegir, ya lo vamos a mirar un poquito más, cómo es la estructura, pero tiene una fortaleza que es sumamente importante y es el primer protocolo que nos impulsa a trabajar en equipo. Bueno, comenzamos la universidad, hemos terminado la escuela secundaria, podemos pasar a estos protocolos también voluntarios, por ejemplo ISO 22000, es el primer la primera norma ISO, que fue la evolución natural después de la ISO 15161, que me rectifico de lo que dije antes, no es una norma la 15161, sino una guía. La ISO 22000 surge en el año 2005,
Y su segunda edición, que es la que ustedes actualmente van a encontrar, es 2018. Ahí encuentro yo el primer pero para este tipo de normas. Fíjense que tuvieron que pasar 13 años para ver una evolución, mientras que en 13 años pasaron muchísimas cosas en el área de alimentos. Muchos nuevos contaminantes, apareció el término fraude, apareció el término vulnerabilidad, apareció el término bioterrorismo, apareció el tema del packaging contaminado, etcétera, que 22.000, digamos, en ese tiempo no tuvo evolución. Una de las cosas importantes que ya vamos a ver dentro de 22.000 es que no tiene, hace mención a prerequisitos, pero no los tiene dentro de su norma. Por eso vamos a ver que hay una norma de respaldo, que es la ISO 22002, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, depende de cuál sea la actividad. Para todos ustedes, para la actividad agroindustrial, es la que tiene prerequisitos. Eso no quita de que nosotros sigamos con nuestras buenas prácticas y nuestras POEs. Lo que agregan estos prerequisitos es algo más. Ya vamos a verlo un poquito más en detalle. FSC 22000 es un protocolo privado. O sea, tiene, digamos, sale de una organización internacional que comprende la 22.000, la 22.002 parte 1 y unos 13, 14 requisitos que son, digamos, propios del organismo. Es, digamos, para quien tiene 22.000, pasar a FSC es bastante rápido. Ya después vamos a ver cuál es la ventaja, ¿no? Lo vamos a nombrar un poquito más. Y la última etapa ya sería integrar inocuidad con calidad. Y ahí tenemos que pasar a protocolos internacionales. BRC, el más reconocido en nuestro medio. Lo pueden ustedes consultar, cuáles son bodegas y empresas de Mendoza que se encuentran en este momento certificadas. IFS también, en nuestro medio bastante. SQF prácticamente ya no queda casi nada, y AIB en un principio algunas empresas conserveras indagaron por ese lado, porque la fortaleza de AIB es que es muy poderoso en lo que es buenas prácticas, o sea, más que en lo que son la parte de gestión de la calidad y la inocuidad. Entonces sería como una evolución natural. Recuerden que POES BPM sería hasta allí lo obligatorio. A partir de allí sería todo lo demás un aspecto voluntario. Pero no puedo tener HACCP si no he conseguido BPM. Y no puedo tener BPM si no he hecho POES. No puedo tener 22.000 si no he logrado HACCP. Por eso yo lo nombro como justamente un esquema tipo académico donde, bueno, justamente empiezo del jardín de infantes y voy hacia adelante. Muchos por ahí dicen, empecemos desde BRC. Bueno, es un poco complejo. Hay que armarlo, digamos, se puede hacer, pero obviamente duele más, ¿no? Bien, los POEs, como dije, para que les quede a ustedes justamente en la presentación y tengan las referencias normativas y puedan consultarlas en cualquier momento que ustedes necesiten, está la resolución SENASA, la 23398. Ahí un poco establece el tema de los procedimientos operativos, los preoperativos, lo operativo y los postoperativos, qué es lo que hay que documentar, qué es lo que hay que, digamos, tener bajo registro, bajo control, la forma de educar al personal, etc. Está muy interesante para leerla, para enterarse. Hay, digamos, una norma IRAM de apoyo que puede servir, que es la edición 2, la guía IRAM 14.203, fundamentalmente. Obviamente que todo lo que es norma IRAM o ISO, recuerden, son voluntarios. Cuando yo digo SENASA, Código Alimentario, normas del INB, etc., estoy hablando de protocolos obligatorios. Todo lo que es IRAM es una norma de consulta, y cuando tiene esa palabrita que es guía, que en las normas internacionales es las siglas TS, Technical Specification, es como documentos de apoyo, pero no son certificables. Eso
ténganlo en cuenta porque, bueno, por ahí alguien me preguntó si se podía certificar la 22.002 parte 1, en realidad no se puede. Bueno, ahí entonces en la guía IRAM 14.203 uno puede leerla para saber cómo puede hacer un proceso de implementación trabajándolo como un sistema de gestión. Que son básicamente, bueno, esta es la traducción. Yo le pongo cuáles son las reglas. Esto, vuelvo a decir, no es un invento argentino, esto existe en todo el mundo, se pregunta en todos lados, y para ciertos protocolos, como el británico y el alemán, también son requisitos fundamentales, es decir, si uno no cumple o falla en la implementación de uno de estos puntos, directamente no certifica o se le quita la certificación. Las siglas POES indican que son los procedimientos, que son los métodos para describir cómo se hace algo, el paso a paso, que ustedes lo ven, por ejemplo, en aquellas cajas donde se venden alimentos que son preparados, cómo se deben preparar, claros, simples, entendibles, sin lugar a dudas, sin ambigüedades, es decir, algo que sea claramente descrito. Operativos porque describen una operación específica, no una planificación o una modalidad estratégica. Estandarizado porque se supone que al documentarlos, todos los miembros de mi organización que hagan esa tarea lo van a hacer de la misma manera. Lo que sí marco siempre como fundamental, no es que yo escribo un POES y queda para siempre. El POES es dinámico, debe ser revisado, debe ser controlado. Si es tal cual lo escribimos inaplicable, o generó dudas, o generó errores, o generó problemas, debe ser modificado. Y tendremos la versión 2, versión 3, versión 4, versión 5, etc. Ahora agrego de saneamiento, la S final de POES, que es justamente lo que es obligatorio para una organización. Todo lo que está vinculado con la higiene, el saneamiento de planta, es lo que entra dentro del marco de la resolución SENASA. Por lo tanto, es lo que cualquier inspector me puede exigir sin lugar a que yo esté, digamos, quejándome, protestando, diciendo por qué me están persiguiendo. Esto está vigente desde el año 1998, ¿sí? Así que imposible que digamos no lo sabía, ¿no? Bueno, las buenas prácticas de manufactura, esto lo han escuchado, ya se escucha un poco más incluso hasta en los programas de cocina de la televisión. Eso me encanta que por lo menos por ese lado empiecen a difundirlo un poquito más porque es un tema bastante importante. Y básicamente son recomendaciones, requisitos, normas que apuntan a que hagamos las cosas bajo condiciones higiénicas. Uno de sus capítulos, el capítulo que para mí es quizás el más pesado, el que puede generar un poquito más de problemas, es el capítulo 4, que es el de instalaciones. Lean fundamentalmente ese capítulo. Normalmente cuando nosotros hacemos una auditoría, nuestro ojo está muy puesto ahí, porque cualquier desvío que sea problemático dentro de ese capítulo posiblemente lleve a que sea una inversión la que tengamos que hacer para poder cumplir justamente con la normativa. Pero es bastante criterioso, es decir, no establece un tipo de piso, sino características esenciales que tienen que tener los pisos. No establece las características específicas de un techo, sino características generales de cómo tiene que ser un techo. Entonces, va hablando, digamos, de cómo tiene que ser el lugar. Lo travieso sería de que no leyera la norma cuando estoy a punto de construir una planta, o estoy a punto de construir un galpón, o estoy a punto de construir una ampliación de mi planta. Esto, quienes van a desarrollar la planta o quienes van a construir la planta, tiene que ser fundamental su lectura, pero aparte les hago un pequeño tip que es importante. El mismo capítulo 2 del Código Alimentario, más adelante tiene otros artículos que son específicos para ciertas industrias. O sea, lean el reglamento Mercosur, pero lean también algo de lo que viene después, algunos artículos que vienen después. Algunas recomendaciones en cuanto a construcciones de salas,
construcciones, digamos, para cierto tipo de industria que sea muy, muy específico. El reglamento Mercosur surgió el 1 de enero del año 96, perdón, el 1 de enero del 97, tiene fecha del 96, va el /96 porque fue cuando, digamos, se escribió, pero no se promulgó hasta la fecha del 97. Y obviamente abarca todos los países miembros del Mercosur, por lo tanto, digamos, es un código para todo lo que es, digamos, de referencia para Latinoamérica. Si yo quiero trabajar la norma del Código Alimentario, pero a su vez certificarla, puedo, digamos, también trabajar con la norma Irán-Mercosur, la 324/2010. Esta norma reproduce básicamente el reglamento Mercosur, pero agrega elementos de gestión de la calidad. Es decir, nuestra norma en el año 96, el reglamento Mercosur del año 96, 97, no hablábamos, por ejemplo, de trazabilidad. En algún punto por allí, hacia el FISO 7, dice con los registros relacionados con la producción, con la elaboración, etc., pero no habla de trazabilidad en forma específica. Entonces, la norma, la Irán-Mercosur, es la que, digamos, agrega esos elementos de sistema de gestión. Pero recuerden, otra vez, norma IRAM es de aplicación voluntaria. Puedo implementar y no certificarla. Eso sería también una forma de manejarse dentro de este medio. Ahora, si por ahí dicen, bueno, no quiero un asesor, no quiero consultar al INTI porque esta gente no me gustó, no quiero que nadie me asista, nadie me apoye, hay una guía IRAM que trabajamos hace muchos años atrás, que es la guía IRAM 14103, que es una guía para la implementación de un sistema basado en buenas prácticas de manufactura. Es como un texto de apoyo. Nosotros escribimos la primera versión, creo que fue en el año 99, así que bueno, por suerte después hubo gente que fue aportando cosas y se fue modernizando. Oye, digamos, no me acuerdo qué versión va, pero básicamente recuerden, es guía, y al ser guía es nada más norma de apoyo. Es un texto que ustedes tienen que utilizar como apoyo para implementar. Pero, digamos, yo quiero ir más allá y decir, bueno, quiero en un futuro ir a ISO 22000, o quiero ir a 22000, FSC 22000. Ahí tengo también como apoyo y como texto la norma ISO TS 22002, parte 1, 2009. Yo menciono la 22002, parte 1, porque se refiere justamente a agroindustria, pero también está la de catering, la de almacenamiento y transporte, y una que también abarca producción primaria, o sea, que apunta también a lo que es producción de campo. Pero son prerequisitos, y es una norma TS, o sea, que no es una norma certificable, sí es una norma interesante para implementar, sí es una norma interesante para leer, porque ya sí, esta norma ha tenido en cuenta, fíjense que ya es 2009, entonces ya ha tenido un poco el tema de bioterrorismo, ya habla un poquito del fraude, habla un poquito de lo que es, digamos, alérgenos, habla de trazabilidad, es decir, los elementos nuevos, lo que yo digo, entre comillas, nuevo, en el área de alimentos, están comprendidos. Es interesante que ustedes lo tengan presente. Obviamente que estas normas se compran, ¿no? Es, bueno, es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, las buenas prácticas de manufactura, lo que he hecho un pequeño esquema, ¿no? El capitulado, nada más que como para hacer en un rápido visión qué es lo que toma. Fíjense que empiezo por el verde que está arriba a la izquierda, este que está aquí, porque habla algo de producción primaria. Son 4 puntos nada más. Son 4 puntitos. El área de procedencia, uno tener en cuenta de dónde viene la materia prima, vigilar ese aspecto, ¿sí? Los métodos de cosecha, el almacenamiento, si es que existe la posibilidad de almacenamiento de materia prima en campo, es un elemento poco usual, pero lo menciona, y el método de transporte, ¿no? O sea, son 4 aspectos básicos y elementales.
Este es el que yo estoy marcando acá, condición edilicia, es el capítulo estrella. Cada vez que a mí me piden un diagnóstico para empezar un proceso de implementación, empiezo por acá. ¿Por qué? Porque si acá encuentro algo complicado, obviamente la resolución es a través de una inversión. Por eso, digamos, acá esto hay que mirarlo con atención. En el primer encuentro, hacer el diagnóstico, presentárselo a la gerencia, y que la gerencia a partir de acá defina si se sigue o no. No dice que obligatoriamente tengamos que tirar una planta abajo y hacerla de vuelta. Lo que sí dice es que si no te cumplo con alguno de los requisitos que dice buenas prácticas, tendré que buscar una medida alternativa. Una medida alternativa sería revocar las paredes que están rotas, arreglar las grietas, quizás sectorizar, agregar en donde no hay cierres algún tipo de cerramiento que, si bien no es fijo, sea de otra forma, uno móvil. Mayor limpieza en aquellos pisos en los cuales nosotros tengamos dificultades. Bien, el capítulo siguiente es este, que está acá, que es higiene y conservación. Habla justamente de los POEs. Por eso decía, no podemos avanzar a la escuela primaria si no terminamos el jardincito. Acá están los POEs. ¿Ven? La idea es, logré que las condiciones edilicias cumplan, logré que las materias primas sean buenas, ahora hagamos que todo esto que logré se conserve. Esa es básicamente, ¿no? Bien, condiciones de elaboración, que durante la producción no me manden una metida de pata, controles, obviamente, vigilancia continua, vigilancia de los instrumentos de medición, etc. La higiene del personal también está considerada a veces dentro de los POEs, pero fundamentalmente la vestimenta. No hay que asustarse, deja mucho a nuestro criterio, es decir, trabaja esencialmente diciendo la vestimenta que nosotros elegimos para nuestro personal tiene que estar basada en una cuestión de riesgo. Entonces, hay que usar barbijo y bueno, evalúen. Hay que usar guantes, evalúen. Hay que usar cofia, evalúen. Es decir, ustedes son los que marcan las pautas. Donde hay una potencialidad de riesgo de contaminación, entonces aquí la vestimenta tiene que ser con esta característica. Obviamente que el almacenamiento y transporte, en este capítulo es sumamente exigente para aquellos que manejan cadenas de frío. Para el resto, digamos, es un poco más tener ciertas precauciones en los espacios de carga y descarga. Y finalmente el control de calidad del producto, que normalmente aquí no habla, digamos, de la implementación de un sistema de calidad en el laboratorio, pero sí dice utilizar técnicas normalizadas, laboratorios, digamos, con reconocimiento. Es decir, que nosotros las decisiones que vengan, o las mediciones que se obtengan acá, sean confiables, como para justamente asegurarnos que estamos haciendo las cosas bien. El HACP, este es famoso a nivel internacional, años 65, años 69. Hay algo que estaba viendo con curiosidad, que es esta norma que está arriba, que es la del Códex Alimentario. Esta es la original, el CAC-RCP1 del 69. Vinieron después 3 versiones más, y la 2003 la versión 4. Lo que estuve espiando, lo que me llegó a mí, por lo menos no he podido ver el borrador, lo tengo el borrador, es que se está modificando, y eso me dio mucha alegría, porque esta es la base de todas las normas. O sea, HACP, basado en el códex, es el corazón de la norma IRAM, que está acá abajo, ustedes la ven, la 323-2010, de la ISO 22000, de la IFS, de la BRC, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, alguna modificación aquí en el códex sí es bueno. Fíjense que de 2003 hasta ahora han pasado tantas cosas que realmente es muy digamos, poco probable de que no necesite una modificación realmente cierta. Bueno, entonces, como sistema de gestión tienen abajo la norma IRAM Mercosur 323-2010. No es la única, aclaro esto,
porque muchos tenían implementado o certificado la norma holandesa, la Dutch Hazard, que esa es también un método bastante muy utilizado en nuestro medio, que fue muy famoso, y la norma danesa, la 3012, que es la base, que es el corazón de la ISO 22000, porque es la primera que incluye dentro del sistema de HACCP los envases, el material que no es alimentario, pero que va en contacto con alimentos. O sea, ahí entran los tapones, las etiquetas, las botellas, las cajas, etc. Bueno, la IRAN Mercosur, disponible a partir de 2010. Para mí, digamos, las normas necesitan una revisión continua, o sea, una dinámica que falta, digamos. El viejo HACCP es este que yo estoy mostrando en pantalla. 7 principios básicos, analizar los peligros, mirarlo, desde un punto de vista de estudiar los posibles riesgos. Yo aquí lo que voy a marcar es que el viejo códex hablaba de 3 áreas básicas, que obviamente que para algunos puntos de Europa son fundamentales, ¿no? Tratamientos de alimentos por radiación, también como quinto elemento fundamental. Determinamos los puntos críticos de control, que es donde vamos a controlar específicamente esos peligros. Aquí se trabaja a un nivel de generar una sensibilización especial por parte del personal que lo tiene que controlar, para darse cuenta de que la operación que realiza es fundamental. Este sería la única, cada punto de crítico de control sería la última etapa donde yo tengo la potencialidad de controlar un posible peligro. Remarco lo que dije antes, no pensemos en no nos pasó nunca, pensemos en si nos podría llegar a pasar. Los límites críticos, que son los valores entre los cuales debo mantener la lectura de los parámetros para saber que esté el proceso bajo control. El sistema con el cual yo voy a monitorear, esto sería el principio 4, cómo voy a estar mirando que me mantenga dentro de los límites críticos. El principio 5 es, me salí de esos límites, ¿qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Cómo corrijo? ¿Cómo evalúo qué fue lo que pasó? Las correcciones y las acciones correctivas. La verificación del sistema en el principio 6, que es la revisión continua de cómo funciona, para saber que estamos todavía bajo norma. Esto es, tengamos o no problemas, lo que se recomienda, no está en el códex, pero sí está en las otras normas, es todos los años revisemos nuevamente el sistema. Y finalmente, el aspecto, el principio 7, la documentación, que es cuál va a ser la documentación de respaldo. La etapa que es para mí la base de todo el sistema es la primera. Fíjense en qué lugar está la formación del equipo. Si esto falla, analizar las otras 11 etapas es totalmente inútil. Y acá es donde justamente impulsa el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque el conocimiento, en el principio 1, que es análisis de peligro, no lo puedo hacer desde un conocimiento netamente teórico. Tiene que ser un conocimiento práctico, de la gente que está justamente en el proceso. Ellos son los que tienen que aportar. Quien hace mantenimiento, quien hace producción, quien hace control de calidad, quien hace gestión de compras, quien controla la materia prima, quien está en el campo evaluando los proveedores, quien hace la logística, la distribución, etc. Todos ellos son los que tienen que aportar. La formación del equipo es la parte vital. Ya no podemos usar ese viejo concepto que decían, este es un tema de calidad, así que se encargue de calidad. Ahora es transversal a toda la empresa. Y cuando se evalúa un HACCP, este es el punto que más se evalúa. Cuando yo veo que falla esto, digo, básicamente lo que revisemos a partir de ahora va a ser nada, sabemos que no va a funcionar. La descripción del producto es esencialmente encontrar los puntos débiles y los puntos fuertes del producto. El tipo de envase, la vida útil, ¿sí? ¿Cuál es
cómo se va a vender, cómo se va a distribuir, qué etiquetado debo poner, cuáles son las características físico-químicas que van a hacer que el producto sea seguro o inseguro. El uso previsto también es importante, porque yo puedo salir con un producto de excelencia y la gente, por un mal uso, el producto pasa a ser peligroso. Fuera de fecha de vencimiento, o después de abierto no se conservó en la heladera, ese tipo de cosas. La determinación también del uso previsto es personas que pueden estar inhibidas de probar el producto, menores, infantes, inmunodeprimidos, embarazadas, etc. Todo eso lo tengo que evaluar previamente e identificarlo en el etiquetado. El diagrama de flujo, que es la herramienta que utilizamos justamente para elaborar y el análisis de peligro, etapa por etapa, completo, no el diagrama de flujo para el turista, el diagrama de flujo completo. Y luego, en la última preetapa, que lo vamos a llamar, es verificar ese diagrama. ¿Es fiel a lo que nosotros tenemos o no? Justamente. Bueno, ese es básicamente el HACCP. Criterioso, no es complicado, pero sí requiere un trabajo de todos. Bueno, las buenas prácticas agrícolas también tiene, acá recomiendo leer el artículo 154 tris del Código Alimentario Argentino, capítulo 2. Prácticamente es el antepenúltimo, es lo nuevo, y ahí tiene las recomendaciones con lo que es obligatorio en buenas prácticas agrícolas. Pero para quien quiere implementar buenas prácticas agrícolas, esencialmente si va a comercializar productos frescos, les recomiendo entrar a Global Gap. El protocolo es gratuito, se puede descargar, está en castellano, y es un protocolo muy interesante porque está hecho con dos columnas, una que dice el qué se debe hacer y una que dice cómo se debe hacer. O sea que no es básicamente un tema más de ponerse a leer y tratar de cumplir con todos los puntos que ahí establece. Obviamente que no es la misma carga para productos perennes como productos rotativos, pero fundamentalmente ese IFA es digamos, el documento que integra, digamos, todo lo que es el manejo de buenas prácticas en el campo. Está pensado fundamentalmente para aquellas fincas y productores que van con su producto directamente al supermercado y por lo tanto hay para consumo directo. También es un protocolo voluntario, puede ser certificable o puede servir simplemente para que ustedes implementen y no certifiquen, es decir, dejarlo en manos de quienes lo vayan a auditar. Si quieren algo más nacional, tienen la norma IRAN, la 14.110, que es del 2019, así que está bastante actualizada, es bastante nueva, pero vuelvo a marcar. El primer punto, el artículo 154, es lo obligatorio. Ya el resto es la aplicación voluntaria, y es lo que ustedes, digamos, van a utilizar para lo que es una fase de implementación. Las buenas prácticas agrícolas apuntan a 4 ejes esenciales, que son los que les muestro acá: inocuidad y calidad, proteger el medio ambiente. Todas las normas, digamos, de buenas prácticas agrícolas están basadas en que los recursos que utilizamos son escasos. Entonces el tema de irrigación, oferta irrigación o riegos está perfectamente normado. Está también normado todo lo que es el uso de fertilizante debido a la posibilidad de contaminación de napas. Las aplicaciones de plaguicidas es un punto especial porque está orientando a fundamentalmente el asesoramiento técnico, que no sea, digamos, algo que use un plaguicida de espectro general, sino que es específico para la plaga que tengo, digamos, en progreso, y a su vez el uso, digamos, racional de la cantidad que se aplica. Y fundamentalmente asegurar el bienestar de las personas, lo que es la parte educativa, la parte del cuidado, la parte de la salud, digamos, del trabajador de campo. Está bastante bueno que lo puedan leer, porque el protocolo, como les digo, es bastante claro. Cuando dice registrar tal cosa, aparece después una columna donde dice, en el registro tiene que tener fecha, esto, quién lo aplica, la maquinaria,
cuánto se aplica, dónde se aplica, etc. O sea que no hay ni que pensar. La parte, digamos, de sistema de gestión de la inocuidad en sí, las normas actuales que ustedes van a ver en los organismos, en las empresas que están certificadas, son básicamente en Mendoza estas 4 que les estoy mostrando. La 22.000, que ya la versión actual es la 2018. Marco acá un elemento que es fundamental. Es gestión de la inocuidad. No habla de calidad. Es una buena norma, una base que es distinta a las demás, que es aplicable a elementos no alimentarios que pueden ser aplicados a alimentos. Es decir, si yo quiero certificar un tapón de corcho, lo puedo certificar. Si quiero certificar un camión que uso para transportar mercadería alimenticia, lo puedo certificar. ¿Sí? Un cajón, un papel que envuelve la manzana. Todo ese tipo de cosas perfectamente entran en esto, porque es alimentos y elementos que se van a poner en contacto con alimentos. La versión 2018 tiene una particularidad, que está armada con lo que le llaman el HLS, o sea, estructura de alto nivel, que es la que permite, es la misma que tiene ISO 9001, ISO 50001, ISO 45001, ISO 14001, etc. Es decir, si vamos a pensar en sistemas integrados, facilitan mucho las cosas porque todas tienen el mismo capitulado, todas tienen elementos comunes, lo que facilita que los sistemas se integren fácilmente. La FSC 22000 ha progresado mucho en la industria de los insumos para bodega. Yo acá lo he visto mucho en los que fabrican tapones para vino, o cápsulas o etiquetas, por ejemplo. Básicamente, lo que hay que tener en cuenta es que es la 22.000, 2008, ¿sí? Más los prerequisitos que marca el documento 22.002, parte 1. ¿Sí? Y 3 o 4 cositas que marca la FSC aparte de esos 2 documentos. Una cosa que está media escondida, y por ahí me preguntan si existe o no existe. Existe algo que se llama FSC 22000Q. Está medio escondido en la página, por eso no lo quiero remarcar, porque si lo buscan lo van a encontrar. Y es integrar calidad. Es decir, es la suma de la ISO 9000. En este caso es que auditan ISO 9001 y auditan lo de las otras normas. Por la duda que quieran meterse en esa línea, está, para que sepan. BRC es la más conocida de todas. Esta porque la están exigiendo mucho los supermercados locales. Es la norma británica, es también muy buena porque el protocolo está muy explicado, y si uno tiene la posibilidad de gastarse unas 110 libras esterlinas, también tiene una guía de cómo implementar. O sea, uno puede llegar a tener el qué y el cómo. Es bastante clara, es muy exigente, pero alcanzar este nivel, digamos, los pone en un nivel totalmente de excelencia. IFS es muy parecida a BRC, pero es la norma de aplicación, es alemana, con mucha aplicación en Francia e Italia. Ahora, voy a ir, digamos, a la base del sistema. Esto lo paso más rápido, así ya vamos terminando. Todas van a tener un esquema parecido, un manual, que va a ser la que marque la política, los procedimientos e instrucciones de trabajo, que es el verdadero know-how del sistema. O sea, acá ustedes van a poner el cómo van a lograr que lo que ponen en el manual como declaración de intenciones lo van a cumplir. Los documentos externos de soporte hay que estar muy actualizados. Por ejemplo, BRC acaba de publicar hace una semana una guía de cómo manejar BRC dentro del COVID-19, o sea que uno tiene que estar conectado a todas las actualizaciones que puedan haber en este medio. Y los registros generados, que es la parte esencial del sistema. Todas tienen esta estructura. Puedo elegir hacer el manual más light, más extendido, más charlado, pero todos tienen de procedimientos para abajo la misma estructura.
y lo fundamental es que atraviesa todas las áreas de la organización. Las claves, ya para terminar, son estas. El proceso debe ser endógeno, generado por la propia organización. No hay modelos de otras que me sirvan. Compromiso de la gerencia como elemento esencial. BRC en este sentido ha hecho muchas modificaciones y ubica la gerencia dentro de la planta, no fuera de la planta. Este es un cambio que ha sido vital y que ha significado mucho en la implementación de la versión 8. Capacitación continua, obviamente que esto es el elemento vital. En esto yo siempre marco el hecho de que todos somos partícipes de los sistemas. Si no logramos eso, es muy difícil mantenerlo. El equipo de gestión, ¿se acuerdan que decía en HDCP, el primer punto como vital? Participación de todo el personal, que sean ellos activos, que aporten, que nos digan, esto está mal, hay que hacerlo de otra forma. Y un elemento que está acá abajo, que es la única norma que lo tiene como elemento esencial y como elemento vital, como requisito, que es la 22.000, es la comunicación. Si yo quiero que las cosas se hagan bien, avisemos, informemos, pero recuerden que la comunicación es emisor-receptor. Si la persona no comprende, volvamos a explicar. Y como último elemento, agreguemos trazabilidad como elemento esencial. Pueden utilizar la ISO 22005 como norma de referencia, pero básicamente lo que se pide es trazabilidad del campo al producto, del producto al campo. Defensa de los alimentos, aquí recomiendo consultar las páginas de la FDA, donde ya las metodologías están bastante claras, pero el elemento básico y el que más está creciendo es el tema del fraude alimentario, que es básicamente lo que ustedes están viendo, dilución, sustitución, falsificación, etc. La GFCI que yo he puesto acá, a la derecha, es protocolos en lo posible reconocidos por la GFCI. GFCI es como un organismo que reconoce los protocolos, o sea, no cualquiera va a escribir un protocolo de inocuidad. Si lo reconoce GFCI es bueno. Entonces, yo soy como un proveedor confiable. Perfecto. Bueno, hasta acá llego para que dejar a mis compañeros para que mencionen. Obviamente que me quedo a escuchar después las preguntas que puedan surgir, Jorge. ¿Mm? ¿La pueden ver a la pantalla? Sí, Dani, compartir Ok. presentación. Bueno, ok, entonces empezamos. Lo que a mí me toca es la parte de certificación halal y kosher para la industria alimentaria o alimenticia. Bueno, lo primero que quería mostrarles era qué significa halal, ¿sí? La palabra árabe halal significa lícito, permitido, saludable. Son un conjunto de prácticas permitidas para la religión musulmana, ¿sí? Tienen mucho que ver con la religión, halal y kosher, para diferentes conjuntos de personas. Para un musulmán el término halal sería como un estilo de vida, ¿sí? En Argentina, si bien tenemos mucho desarrollado en certificado halal para el lado de carnes y lácteos, también se puede extender a medicamentos, a cosméticos. También hay mucho de origen animal como cuero, ¿sí? Desarrollado en la manufactura del cuero. ¿Cuál sería el objetivo de la certificación halal? Así como dice que es permitido, saludable,
¿sí? Es que los musulmanes solo consumen o tratan de consumir alimentos certificados halal. Ellos tienen una parte de su religión que no permite consumir otro tipo de alimentos. Y el objetivo de esta certificación sería acercarse un poco al mundo de los musulmanes, a la ley islámica, al Islam, ya que son la cuarta parte de la población que está creciendo actualmente, sobre todo por las inmigraciones que hay hacia la parte de Asia, ¿sí? El objetivo primordial sería dar confianza a todas las partes interesadas y estrictamente a aquellos que se rigen por la ley islámica. Además de confianza y fe pública, ¿sí? También es una certificación voluntaria, como hablaba Sergio antes de otras, no es obligatoria legalmente, pero sí abre muchos mercados, ¿sí? Dentro de la Argentina, lo que tenemos es el CIRA, no sé si muchos lo conocen, es el Centro Islámico en la República Argentina, y a través del Centro Islámico contrata al INTI y a otros entes también, pero principalmente al INTI, para hacer auditorías sobre las empresas. Mencionar en este caso que a lo mejor ustedes se están preguntando, bueno, ¿qué puedo hacer yo para certificar halal? ¿O qué necesito para certificar halal? Bueno, primordialmente sería la certificación SENASA, ¿sí? de la empresa, de la industria, estar inscrito en su sección de bromatología que corresponda, y también comunicarse con el centro islámico para que ellos les den fecha de auditoría, en el cual va a asistir un auditor y va a revisar si su planta tiene determinadas cosas, más adelante vamos a ver, que son específicas para los musulmanes. Por ejemplo, si ustedes producen carne, ¿sí? Hay algunos ciertos animales prohibidos para ellos, por ejemplo el cerdo, las aves de rapiña, los reptiles, las mulas, los burros domésticos, algunos insectos, y de acuerdo a esto también van a estar prohibidas algunos insumos. Si ustedes manejan alimentos, saben que algunos insumos se extraen de las grasas o de algunas partes de los animales, entonces aquellos insumos que sean extraídos de carnes de este tipo de animales va a estar prohibido. Otra cosa que también tienen prohibido ellos es la sangre. Entonces, el procedimiento de muerte que se les da a esos animales tiene que ser seguido según el rito del Islam. Ellos tratan de que el animal no sufra, ¿sí? Entonces, piden que sea según un rito en el cual involucre el corte por la yugular y el desangrado completo, ¿sí? Entonces, el animal es sometido al menor estrés posible y según ellos la carne resulta de mayor calidad. Otra de las cosas que tiene que tener en cuenta un establecimiento si quiere certificar halal y produce carne es que además de estas consideraciones del el degollado del animal y la extracción completa de la sangre para la no formación de coágulos, también tiene que tener un lugar, ¿sí? en el cual hacer oración, y el sacrificio tiene que estar orientado hacia aquella meca o hacia aquel lugar de oración. Entonces, son varias cosas diferentes de las otras normas. Halal no se aleja de buenas prácticas de manufactura, o sea que también incluye ciertas serie de reglamentos sanitarios y de control de buenas prácticas higiénicas. Entonces, también BPM estaría incluido dentro de halal, y también el auditor que visita la empresa también lo verifica. ¿Qué pasa con las bebidas? Bueno, en halal las bebidas para la gente musulmán no está permitida. Entonces, bebidas alcohólicas están prohibidas, por lo cual si yo quisiera exportar al mundo árabe vino, no lo podría hacer. No me lo van a certificar como halal porque ellos lo tienen prohibido. También tienen prohibidos sustancias estupefacientes, ¿sí? De origen animal, plantas y sustancias estupefacientes también están prohibidas.
Y en el caso de que alimentos que contengan aditivos de origen animal, se rigen con estas mismas normas. Es decir, por ejemplo, si yo tengo, acá en San Juan se produce mucho mosto y muchas mosteras están certificadas, pero algunas empleaban gelatina. ¿Sí? Bueno, entonces la gelatina, para poder certificar halal, esa gelatina tiene que ser de origen vegetal. ¿Mm? La mayoría de la gelatina se extrae de huesos, de pieles, de vacas, ¿sí? De bovinos. Bueno, hay algunas gelatinas vegetales y también tienen que estar certificadas halal. O sea, esta norma sí pide que el insumo esté certificado para poder incorporarlo. Es decir, tiene que tener ese insumo la certificación halal. Si es en el caso de gelatina de huesos, puede ser, pero siempre y cuando se haya tenido en cuenta todo el tema del sacrificio del animal y que el animal no sufra, y todo también esto de la oración y delante de un sheikh tiene que estar, el sacrificio se tiene que hacer delante de un sheikh, que es justamente una persona sagrada para ellos, y este insumo debe estar certificado halal para yo poder hacer una certificación de mi producto final como halal, y si no, la gelatina tiene que ser de origen vegetal. Cuidado con algunos otros insumos que por ahí creemos que no son de origen animal, pero pueden ser de algún origen no permitido para ellos, como por ejemplo los colorantes. Yo en esta diapo le ponía el colorante, bueno, el E120, que es el ácido carmínico, que proviene de la cochinilla. Entonces los insectos también están prohibidos para ellos, ¿sí? Entonces, ellos tampoco lo considerarían apto. ¿Mm? Vuelvo al anterior, los animales permitidos serían bovinos, pollos y cabras, ¿sí? Con el rito permitido. Bueno, eso sería halal. Hasta acá llego con halal. Si tienen dudas las puedo responder, no hay ningún problema. Hay muchos alimentos halal que están permitidos acá en San Juan. Lo que pueden hacer es comunicarse con el CIRA o comunicarse con el INTI, ¿sí? Y puede asesorar, el INTI puede llegar a asesorar a su empresa para saber si cumple con todos los requisitos, pero hace mucho hincapié halal en la trazabilidad del producto, que se cumplan cada uno de los registros para poder saber la procedencia y el origen, sobre todo, de los insumos. Es muy breve las diapo, por eso que lo quiero hacer con el menor tiempo posible, sé que están con el tiempo ajustado. Vamos a pasar a kosher. Ambas son muy relacionadas con la religión, ¿sí? Kosher en hebreo significa apto, correcto, adecuado. Es el conjunto de leyes dietéticas judías que dictan los tipos de alimentos que pueden consumirse, las formas en las que pueden estar preparados y cuáles se pueden comer juntos. Es decir, acá se suma esto de cuáles se pueden comer juntos, ¿sí? En carne es casi lo mismo, no debe provenir de algunos alimentos prohibidos: cerdo, caballo, liebre, conejo, aves de rapiña, rapaces, carroñeras, murciélagos, buitres, insectos rastreros. Aplica acá porque hay algunos insectos permitidos, como la langosta del saltamonte, ¿sí? Serpiente, la sangre sigue estando prohibida. Y los permitidos, acá dice que la carne de animales rumiantes y los que tienen pezuña hendida, ¿sí? Estos serían las vacas, las cabras, las ovejas, los venados, los pollos, los patos y los gansos y los pavos. Se amplía un poco más. También amplía hacia los peces, ¿sí? Que pueden ser aquellos que tienen ambas características de aletas y escamas, como el salmón, y hay algunos otros que están prohibidos, como el bagre, el tiburón, las ostras, todos esos están prohibidos. O sea, para yo certificar kosher tengo que estar dentro de los permitidos y cumplir ciertas normativas. Bueno, acá les puse el esquema de una vaca, ¿sí? Porque también dentro de la vaca hay lugares que no están permitidos. O sea, hay lugares de este animal que son no kosher, ¿sí? O sea, que los cuartos delanteros solo son los que se pueden consumir, ciertas partes de los animales están permitidos, y están prohibidas particularmente las grasas que se encuentran alrededor de órganos vitales, ¿sí?
como el hígado, el nervio ciático. De todas formas, kosher es una normativa judía, ¿sí? Pero dentro de los judíos hay más de 76 tipos de ellos. Entonces, hay algunas comunidades que aceptan un poco más con respecto al vacuno o algunos tipos de animales. Y hoy estaba pensando y decía, bueno, el que haya visto Ultra Ortodoxa, no sé si lo vieron a la serie, estará pensando, oh, ahí hacen muchas cosas judías. Bueno, sí, como por ejemplo, no sé si vieron que cubren, hay un determinado tiempo en el que cubren la cocina con papel aluminio, entonces la separación de los alimentos también tiene que ver con esto de kosher. Los animales deben ser sanos, deben ser sacrificados con el menor dolor posible. Esto trata de darle justicia y misericordia a los animales, al ser sacrificados, pero de una manera justa y misericordiosa. La carne no debe contener sangre, por lo cual buscan procesos de salado, de bendecido, de lavado. ¿Sí? Habrán escuchado por ahí que alguien certificó kosher y lo hizo a través de un rabino, ¿sí? Llamó a un rabino, bueno, esto también es necesario. Hay ciertos alimentos que no pueden ser mezclados según su religión, como por ejemplo la leche y la carne, ¿sí? La carne y los productos lácteos, como por ejemplo no pueden comer una hamburguesa con queso. No está permitido para ellos consumir pescados y lácteos, o huevos y lácteos al mismo tiempo. ¿Sí? Esto tiene que ver con las partes de sus ritos y su religión, en la que prohíbe y dice y habla sobre, por ejemplo, imagínense qué feo sería un corderito, en una parte de ellas dicen un cordero hervido en la leche materna. O sea, tiene mucha relación con la misericordia del animal, ¿sí? Por lo tanto, entonces la separación de alimentos, los alimentos se clasifican en lácteos, cárnicos y neutros. El pescado vendría a ser neutro, ¿sí? A lo mejor alguna vez han escuchado la palabra parve. No, parve también quiere decir neutro para ellos. Entonces, las aves se clasifican como cárnicos, igual que la carne roja. Los peces se clasifican como neutros. Entonces, puedo mezclar un cárnico con un neutro, pero no un cárnico con un lácteo. ¿Mm? Hay otros que no comen pescado con carne, ¿sí? Entonces hay diferentes clases de judíos y hay algunas hasta que no pueden mezclar el pescado con carne. Hay algunas religiones o partes de la religión que lo que hacen es estar horas entre consumir carne y consumir algún tipo de lácteos. Entonces esperan cierta cantidad de horas porque ellos argumentan que dentro de tus dientes pueden quedar algunos residuos de carne y que tendrías que higienizar muy correctamente tu boca y esperar tiempo para recién consumir el otro. Si quieren investigar más sobre esto está bueno, incluso hay cursos en internet que te enseñan cómo tener tu cocina judía, porque no pueden mezclar utensilios, no pueden mezclar los utensilios que usan para la carne con los que usan para los lácteos, ¿sí? Entonces tienen que tener diferentes, separados, higiénicos, porque son alimentos impuros que no se pueden mezclar. Hay otras certificadoras que también usan la palabra kosher y una U, que son para los ultra ortodoxos, que son aquellos judíos, ¿sí?, muy tradicionales. Hay otra certificación kosher que tiene una P, ¿sí?, que son para productos que puedes consumir en Pascua, porque también Pascua para ellos es un tiempo sagrado muy importante, entonces tienen que solo consumir esos alimentos certificados. Bueno, acá hay una gran diferencia en los productos de la vid. Ellos sí aceptan el vino, ¿sí?, pero obviamente también tiene un proceso, el proceso de elaboración tiene que ser llevado a cabo, antes se pedía que fuera en la totalidad por judíos, ahora se pide que el vino esté certificado por un rabino y bendecido por un rabino, ¿sí?
Entonces, los productos derivados de la uva también tienen que estar bendecidos por un rabino, es decir, por ejemplo, acá en San Juan que hay muchas pasas, bueno, si yo quiero certificar kosher, voy a tener que tener un rabino que me venga a asistir en el proceso. ¿Mm? Bueno, eso sería todo resumido, súper rápido. No sé si tienen consultas. No sé si surgieron algunas dudas. Pero bueno, no quiero quitarles más tiempo. Gracias, Janina. Bueno, Cecilia, habilitate el audio. Ahí está. Vamos a continuar con el capítulo de las exigencias que tiene Estados Unidos para la importación de alimentos, ¿sí? La famosa ley FISMA, llamada FISMA. Esta ley fue aprobada el 4 de enero del 2011 en la presidencia de Obama, y significa un cambio rotundo en lo que es los sistemas de inocuidad, ya que nos propone pasar de sistemas reactivos, como son los anteriores, a sistemas preventivos. Estados Unidos importa el 15% del consumo de alimentos, y este 15% está producido en más de 125.000 establecimientos de 200 países distintos. Por lo tanto, para ellos es muy importante que esta ley no solo la cumplan los establecimientos productores de alimentos dentro de Estados Unidos, como también aquellos establecimientos que se encuentran en el extranjero. Esta ley es específica para los alimentos que se consumen dentro de Estados Unidos. El objetivo de la FISMA es principalmente la prevención de la contaminación de todos estos alimentos, y no solo abarca el proceso productivo, sino también la transformación, la distribución y el transporte, es decir, que nos abarca toda la cadena de suministros de alimentos. La ley FISMA está reglamentada por algunas reglas que emite la FDA, y también hay algunas orientaciones emitidas para la FDA que nos ayudan a la implementación de la ley FISMA. La FDA ustedes la pueden consultar tanto en inglés y en español, y en el apartado Industria aparece todo lo referido a la ley FISMA. Los principales son las reglas o los reglamentos, que en este caso tenemos 7 principales reglamentos. Estos reglamentos han sido emitidos aproximadamente desde 2015 al 2016, y una vez que se emiten, un año posterior comienza la exigencia. La exigencia ha sido escalonado, empezando en primer lugar con las empresas, las grandes empresas, mayor a 500 empleados, a las medianas empresas y posteriormente a las pequeñas empresas. Estos reglamentos consisten en los controles preventivos de alimentos para consumo humano. Este es el más importante y es el que se aplica mayormente en todo lo que es producción en Argentina. También hay otros controles preventivos para alimentos para consumo animal, tanto para dentro de Estados Unidos como para los que importan. Existe también otra regla que es la inocuidad en la producción agrícola, y esta regla hace mucho énfasis en todo lo que es control microbiológico, y también conocida como PSA. El programa de verificación de proveedores es importante porque les permite verificar en los países terceros la aplicación de la ley FISMA.
El transporte sanitario es otra de las reglas importantes porque, bueno, Estados Unidos recibe este 15% de alimentos a través de vía terrestre, de vía aérea o marítima. Los últimos 2 capítulos que fueron aprobados es el de certificación y acreditación de auditores de tercera parte, y esto se refiere a toda la comunidad de auditores, y permite también la verificación in situ de la aplicación de la norma. Y ustedes saben que a partir del 2011, la adulteración intencional y el bioterrorismo es importante para todo Estados Unidos. De todas estas reglas, la más importante que vamos a hablar un poquito más en profundidad es los controles preventivos para alimentos de consumo humano. Actualmente, en el 2020, la FDA ha publicado ciertas orientaciones para la industria involucra verificaciones en los países del extranjero o terceros. Por lo tanto, esto con la situación actual de la emergencia de salud pública del COVID, hay exenciones principalmente en todo lo que es cultivo, cosecha, envasado y tenencia de productos y tenencia de consumos humanos, como también así han ampliado la duración de los certificados de terceros, y hay algunas modificaciones en el programa de certificación de terceros en el lugar. También han habido cambios, por lo menos temporalmente, para el control preventivo y verificación de proveedores de alimentos en lo que se refiere a las auditorías in situ. ¿Cómo se ha asegurado la FDA para que estos 200 países que nombramos, que son los que exportan a Estados Unidos, cumplan con la FISMA? Bueno, ha gestionado un fuerte programa de capacitación, y de esta manera se asegura que la industria alimentaria implemente de manera exitosa la implementación de las leyes. Existen cursos específicos para algunas de las reglas que habíamos nombrado, de estas 7 reglas principales. Una de ellas, por ejemplo, es la capacitación en inocuidad de productos agrícolas, PSA, que a principio de año se ha dado una capacitación en Argentina, y otra de las reglas que tienen capacitaciones específicas son las de controles preventivos para alimentos de consumo humano. Con esta última capacitación, cada individuo que participa, cada profesional, logra una calificación en programas de controles preventivos. Y vamos a ver por qué es importante esto. Habíamos dicho que una de las principales reglas son los controles preventivos para alimentos de consumo humanos. Y el corazón de esta regla es el diseño y la implementación de un plan de inocuidad. Este plan de inocuidad tiene que estar avalado y diseñado por un individuo calificado, un PCQI. El plan de inocuidad que nos amerita la FESMA parte de un análisis de peligro exhaustivo, pero a diferencia de otros procesos, no solo este análisis de peligro se basa en los controles de proceso, sino también nos invita a ampliar a otros controles preventivos, como es el control de saneamiento, el control de alérgenos, el programa de cadena de suministros, y también el plan de retiros de mercado, siempre con un fin de preventivo. Por supuesto, toma como base y se apoya en las buenas prácticas de manufacturas y otros programas de prerequisitos. Si comparamos el proceso de HACCP, que lo explicó Sergio Flores, nosotros vemos que parte de un análisis de peligro
e identifica los puntos críticos de control de proceso. Y esto nos invita a manejarnos con límites de control para monitorear y tomar todas las medidas correctivas para mantener el proceso bajo control. En cambio, los sistemas basados en controles preventivos parten de un análisis de peligro, pero este análisis de peligro ocupa, aparte de lo que son controles de proceso, a controles preventivos en todo lo que es el manejo de alérgenos, de saneamiento, de proveedor y en algunos casos de retiro de productos. Como aquí ya no hablamos de puntos de control, sino es mucho más amplio, no hablamos tampoco de puntos críticos, sino de parámetros y valores, que estos parámetros deben ser monitoreados y esto nos arrojará las medidas correctivas o correcciones necesarias para mantener el sistema. Por supuesto, la verificación y registro es común a cualquier sistema. Si nosotros nos detenemos en esta diapositiva, vamos a ver que algo que en otros sistemas toma como prerequisito, hoy en la FISMA lo toma como central de los controles preventivos. En este cuadro podemos ver la comparación entre lo que pide un plan como de HACCP y los planes de procesos de controles preventivos. En el análisis de riesgo no solamente toma los riesgos biológicos, químicos y físicos, sino también incluye los radiológicos. En los controles preventivos no solo los lleva a los puntos críticos de control, sino también a otros controles dentro de lo que es saneamiento, programa de suministro y el programa de retiro. Para los límites de críticos que hablamos en un HACCP ahora se llaman parámetros y valores, y esto vamos a tener siempre mínimos y máximos a respetar. Y en el caso de proceso hablamos igualmente de límites. En el caso del monitoreo, ya no abarca solamente los puntos críticos de proceso, sino también en los otros controles preventivos. Cuando hablamos de verificación, la FESMA invita a ser responsable de aquellos proveedores o aquellos cadenas de suministro donde el proveedor controla un peligro. En este caso, el industrial que recibe esta materia prima tiene que ser responsable y verificar el control que hace este proveedor de tal peligro. Y por último, hablamos de los planes de retiros de mercado, que siempre es con una visión de control preventivo. Actualmente en Estados Unidos más del 50% de los planes de retiros de mercado han sido por fallas en etiquetado. Hay otro sistema de inocuidad basados en el riesgo, como para los productos envasados de baja acidez, para mariscos, para jugos. Por lo tanto, todos estos productos no entran dentro del alcance de la FISMA, sino porque tienen reglamentos particulares y específicos, tienen que ser controlados a partir de estos reglamentos. La USDA, quien se encarga de todo lo que es productos cárnicos, también tiene su reglamento específico para cárnicos, y también podemos citar a lo que es Codex, lácteos, y para todo lo que es Reglamento Espacial de Estados Unidos, que tienen reglamentos independientes. En el caso de productos orgánicos, podemos hablar que es una herramienta de diversificación y agregado de valor, y rápidamente mencionamos que en Argentina hay una ley que es la 25.127, que
nos define el producto orgánico y pone en equivalencia los términos orgánico, ecológico y biológico. ¿Por qué producir orgánicos o cuál es la ventaja de producir orgánicos? Primero es que cada vez hay más mercados, según en este caso China, Arabia Saudita e Israel, que demandan productos orgánicos. Por supuesto, es una buena herramienta para agregar valor, porque los productos orgánicos tienen un precio diferencial de uno convencional. Argentina tiene un potencial de volumen tanto de producción como de diversificación, y acompañarlo a una tendencia mundial de la demanda de estos productos hace que la producción orgánica sea una herramienta tentadora para aquellos industriales que quieran sumarse a este tipo de producción. Y lo más importante es que es certificable, y esto nos da confianza en aquellos países que nos solicitan nuestros productos orgánicos. INTI, con el Movimiento Argentino de Producción Orgánica, MAPO, ha firmado en este año un convenio cuyo objetivo principalmente es la diversificación de la producción orgánica en nuestro país, por supuesto con agregado de valor, porque el mayor volumen que exporta Argentina son productos directamente agrícolas. Era la presentación de la ley FISMA, que es la necesaria o solicitada su implementación para quienes exporten a Estados Unidos, y la presentación muy brevemente de los productos orgánicos. Gracias, Cecilia. Bueno, buenas tardes. Para ir cerrando la presentación, muchas gracias a los organizadores, a Lidit, a los participantes, por la paciencia en acompañarnos hasta el final de la presentación. Para nosotros es sumamente importante restablecer y mantener los vínculos permanentes con la industria, con los sectores productivos, que son los demandantes y los beneficiarios de la acción del INTI en la provincia de Mendoza, en la región de Cuyo, y en todas las provincias en las que estamos presentes. La verdad que la presentación ha sido muy buena, me parecía hacer un poquito un cierre, no dejando de lado el presente, un presente sumamente complejo, que nos atraviesa a todos en todas las actividades, y me parece que necesita, o por lo menos amerita dedicarle unos segundos a qué puntos de contacto tiene este presente con lo que estamos escuchando de los sistemas de calidad, inocuidad y de gestión de las empresas alimenticias, o de alimentos. Sin pretender hacer futurología, que creo que pocos lo pueden hacer, hay ciertos consensos a nivel de los centros de pensamiento, de la academia y de las universidades, en que la cuarentena, mejor dicho, la pandemia, perdón, va a tener efectos de mediano plazo que van a impactar en nuestro estilo de vida, en el estilo de comercializar, de producir, de consumir, y me parecía oportuno mostrar esta presentación, que es un resumen que hace el Board de Innovation de un grupo de empresas líderes mundiales en varios rubros,
que han armado un comité de lo que se llama la economía del aislamiento social y los nuevos modelos de negocio que se establecen, y cómo entre el año 2021 y el 2022, fíjense lo que estamos hablando, más de un año adelante, va a tener distanciamiento social, de medidas precautorias en higiene, restricciones a los movimientos de las personas y restricciones al tiempo y a los encuentros sociales. Y esto que estamos viendo es un escenario base, según las tendencias y lo que va sucediendo, diríamos, semanas a semanas, se va modificando. En cuanto a las estadísticas que se van retroalimentando de acuerdo a los modelos de predicción que pueden ir corriendo en base a lo que va sucediendo, a las posibles curas que pueda tener la enfermedad, las vacunas, los sistemas preventivos, etcétera, etcétera. Claramente, esto está dando una pauta de que estamos en un contexto distinto al que teníamos hace algunos meses nada más, y que todos los sistemas de gestión, enfocándonos en la industria y enfocándonos en los alimentos, van a tener algún efecto y que hay que atenderlo. Que hay que estar alertas, hay que estar escuchando lo que nos informan, los que vienen de los centros de desarrollo y de pensamiento mundial, cuál va a ser el efecto sobre la economía y en particular sobre las economías locales, regionales y en este caso alimentos. Para tomar algunas referencias, la FAO, como una referencia mundial del desarrollo alimenticio y acceso a los alimentos, establecen que el efecto se va a dar en 3 ámbitos de la industria de los alimentos, vinculada a la demanda de alimentos, vinculada a la oferta de alimentos y vinculada a los mercados que generan y desarrollan las transacciones de alimentos, oferta y demanda conjuntas. En cuanto a la demanda, yo después esto se lo vamos a compartir también, son documentos oficiales, públicos, que están disponibles, pero me parecía importante hacer alguna referencia a esto. Establecen cambios de hábitos, cambios de conducta en el mercado consumidor, tanto en la familia, en los individuos, en las instituciones, e incluso en la crisis que puede tener en la accesibilidad a alimentos sanos y seguros por buena parte de la población por la ruptura de los ingresos, ¿sí? Pensemos que la pandemia está generando una crisis económica muy importante y en muchos sectores de la sociedad también lo está haciendo, lamentablemente. Desde la perspectiva de la oferta, bueno, que es, digamos, donde nosotros estamos haciendo foco en esta presentación, y es un poco el objetivo de la charla, la industria como parte de la oferta de alimentos tendrá que adaptarse y adoptar nuevas medidas vinculadas a la gestión de los riesgos, vinculadas a sus trabajadores, vinculados al transporte, a la logística, a los canales de distribución, al retail, a los nuevos hábitos de consumo y de acceso a los bienes finales que producimos. También previendo que van a haber, ya están sucediendo, inevitables cambios de precios relativos de los productos, de los bienes que se van transaccionando por la crisis global de la economía general. En cuanto a los mercados, como ámbito también del cual va a tener efecto la pandemia, entendemos que van a haber nuevas relaciones de poder y nuevas formas de transaccionar que se irán desarrollando a medida que esto va evolucionando, digamos, ¿no? Y que seguramente van a poder establecerse de alguna medida, en una mirada positiva, nuevas formas también de comercializar y de acceso a los bienes finales de las industrias. Del punto de vista de lo que veíamos recién, con tanta abundancia de datos y de experiencias de trabajo que tiene el equipo profesional del INTI, Janina, Cecilia y Sergio, hay un punto en común que me parece también rescatar, que es el contacto entre los sistemas de inocuidad, gestión de la calidad, las certificaciones, y lo que establece la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, en cuanto a las orientaciones referidas a la pandemia. Esto también son documentos públicos, y me parece que de alguna forma las directrices que establecen, las guías, recomendaciones, están todas vinculadas a la gestión de la inocuidad. De alguna forma, las empresas
que ya tienen un sistema de calidad apoyado en análisis de peligros y de puntos críticos de control, los famosos HACCP, están un paso adelante en poder fortalecer este sistema y atender a la sanidad de la persona, la sanidad del trabajador en la fábrica, del trabajador en la planta, del transportista, de la familia del trabajador en las circunstancias de trabajo o de empleo, el comedor, los cuidados de la salud, la vestimenta, como decía Sergio recién. Entonces, una empresa que esté encaminada en un sistema de gestión de inocuidad está seguramente mucho mejor preparada, y esto también es una evidencia importante para rescatar para lo que viene, para el futuro. Creo que va a acelerar los procesos de consulta, de implementación y de certificación. Más allá de lo obligatorio, como decía Sergio, que los sistemas de buenas prácticas son obligatorios, de que las empresas focalicen las conductas sanitarias en el trabajador y de esta forma también en el producto. Pero claramente los sistemas de inocuidad están muy enfocados al producto y al proceso, también hay que rescatarlo en el trabajador, como pieza fundamental para mantener la salud y la seguridad del sistema productivo. El aporte del INTI, concretamente en lo que hemos dicho, y me gustaría que este sea un poco el mensaje, digamos, para que lo puedan procesar y seguir adelante trabajando con los organismos de ciencia y técnica que hay en la provincia y en la región de Cuyo, es trabajar mucho en talleres de sensibilización en sistemas de calidad, en esquemas colaborativos, quise decir acá, está mal redactado. Programas colaborativos y asociativos en sistemas de gestión de calidad y inocuidad. Podemos avanzar rápidamente en armar grupos de trabajo, y este entorno virtual a veces lo favorece, digamos, ¿no? Es una buena oportunidad para hacerlo, en cuanto a sensibilizar con talleres más orientados, más destinados a quienes toman decisiones en el ámbito gerencial o en el ámbito operativo de las plantas y de los procesos industriales. Podemos armar programas que empiecen con autodiagnósticos de la situación inicial, hacer guías, hacer asistencias de incapacitación, incluso hasta implementaciones que se pueden dirigir hasta un punto en forma remota. Esto también va a ser un desafío para todos, ¿no? Implementar en forma remota. Capacitación a distancia, utilizar los laboratorios del INTI. El INTI tiene una red importante de laboratorios de alimentos, en Mendoza, en La Rioja, en San Luis, en San Juan tiene una unidad técnica, y esos laboratorios están apuntalándose en un nuevo contexto de trabajo, con todas las medidas de seguridad y digamos, de tranquilidad, tanto para el personal propio de la institución, como para quien utiliza estos ensayos, estos análisis. Y facilitar todos los trámites a distancia para los ensayos y análisis. Estamos también adecuando nuestros propios sistemas de calidad para que sean firmados y certificados en forma remota. Bueno, de esta forma dejamos concluida la presentación y estamos abiertos a consultas, intercambios y inquietudes que puedan tener. Muchas gracias, Jorge, equipo de trabajo de IDIT, y a los participantes. Muy amables por el tiempo.